un centro cultural, incluso estacionamiento, edificio de oficinas, etcétera. Cualquier proyecto es bueno, uno que ya tengan, que hayan generado durante su estancia aquí en la escuela. Lo podemos retomar, va a ser un trabajo en equipos y a partir de ese proyecto que ustedes ya tengan realizado, pues lo vamos a intervenir o a modificar o a hacer una remodelación para realizar un proyecto historicista. ¿Qué significa esto? Pues el historicismo es un estilo arquitectónico que se basa en estilos pasados ya en la historia de la arquitectura. En este caso, pues los estilos que vimos durante el curso, desde los estilos antiguos, el griego, el romano, o incluso estilos prehispánicos, el estilo nacionalista que se da incluso durante el porfiriato, a inicios del siglo XX, donde se retoman igualmente muchas obras nacionalistas de corte prehispánico, ¿no? Entonces se trata de realizar eso, ¿no? Va a estar dividido en dos partes. Una va a ser una memoria descriptiva y la otra van a ser planos, perspectivas, imágenes, cortes, fachadas, dibujos en términos generales. Es el lenguaje en el que los arquitectos nos comunicamos. Entonces, aquí les presento un ejemplo de un trabajo que hicieron sus compañeros en el curso pasado, a partir de una casa habitación, a partir de una casa habitación normal, digamos, en un estilo contemporáneo, funcionalista, desarrollaron un proyecto historicista, lo adaptaron hacia un estilo gótico, ¿sale? Esto es la memoria descriptiva. Aquí describen el proyecto, cómo es la casa habitación, los locales que tiene, cómo está conformada en un nivel, en dos niveles. Se describe, se redacta ampliamente y de la mejor manera cómo es el proyecto original, de qué consta, y después se cambian ciertos elementos, ¿sale? Se hace una remodelación, digámoslo así, en este caso hacia un estilo gótico. Se habla también en esa memoria descriptiva de lo que es el estilo gótico, qué características tiene, ¿sale? Cómo se identifica, cuáles son los elementos arquitectónicos característicos del estilo gótico. Y a partir de esa descripción se hacen ciertos cambios al proyecto original y en este caso pues se hacen arcos apuntados u ojivales, los característicos del estilo gótico, no son estos, aquí se equivocaron, están mal, se hacen pináculos, se hacen contrafuertes, se hacen rosetones, diversos elementos característicos de la arquitectura gótica, para que parezca una obra, pues, actual, hecha en el tiempo histórico, digamos, actual, pero con características de un estilo pasado. Entonces, de eso se trata ese eh, trabajo final. Aquí realizan una serie de perspectivas, de fachadas, de plantas, en donde se puede apreciar el antes y el después. Esto es muy importante, ¿no? Describir cómo es originalmente el proyecto. Aquí están los planos arquitectónicos
Y después de esas modificaciones, ¿cómo quedaría, no? Aquí están, por ejemplo, si alcanzan a observar, las fachadas, los cortes, cómo son originalmente, y después, cómo quedan después de esos cambios, ¿no? Se trata, muchachos, a final de cuentas, de eh, poner en práctica, pues, los conocimientos que se adquirieron durante el curso. En este caso, la arquitectura gótica va a ser el último tema que veamos, pero ustedes pueden elegir cualquiera de los temas que vimos durante el curso, ¿no? Desde la arquitectura prehispánica, la arquitectura maya o incluso la arquitectura griega, egipcia, romana de la antigüedad. Este es otro trabajo, este es otro ejemplo. Aquí está la memoria descriptiva. En este caso es igualmente una casa habitación que se remodela, digámoslo así, hacia un estilo griego de la antigüedad. Entonces es un trabajo en equipo, es la justificación del tema, porque se elige la cultura griega, qué características tiene la arquitectura griega, los planos originales y pues ya los planos después con los cambios, con las adaptaciones al estilo, incluso haciendo propuestas de materiales y de elementos arquitectónicos en los interiores, no solamente en las fachadas, sino también cambios hacia los interiores. Entonces, se describe aquí en esta memoria descriptiva toda esa serie de cambios, de cómo eran originalmente y lo que se propone cambiar para, pues, parecer esta obra como historicista, en este caso al estilo griego, ¿no? Ahí hay una serie de renders de perspectivas, lo pueden hacer a computadora o incluso trabajar a mano. Estoy admitiendo a todos, me pongo a admitir todo, siguen entrando. Entonces, aquí hay otro ejemplo más, los planos originales, la descripción original de las características del terreno del proyecto, cortes, fachadas, de cómo está inicialmente o originalmente el proyecto, y después se hace la intervención, ¿no? Los cambios, la remodelación, en este caso igualmente se adopta el estilo gótico, las características del estilo gótico, los elementos arquitectónicos, incluso materiales que caracterizan a este tipo de arquitectura, y ya después los planos modificados, si se hacen modificaciones en la planta o si se hacen modificaciones en fachadas, o incluso decíamos que también se pueden realizar modificaciones hacia el interior en las habitaciones. Entonces ya el grado de, de desarrollo, de profundidad, de detalle, pues ya es particular de cada equipo, pero obviamente mientras mejor esté desarrollado, mientras más número de elementos tengan trabajados elementos arquitectónicos, o sea, las columnas, los techos, los vanos, etcétera, pues mejor se caracteriza el estilo y mejor es obviamente su evaluación.
No sé si me expliqué, muchachos, de qué trata este trabajo final. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Algunos llegaron. Este trabajo va a ser en equipo, ¿verdad? Es en equipo, es prácticamente pues el mismo equipo de la exposición, ¿sale? Ah, ok, está bien, gracias. Es un trabajo que se va a entregar el día 13 de diciembre, lunes 13 de diciembre, ¿sale? Entonces, muchachos, para que tengan ahí pues contemplado la realización de este trabajo, que no les gane las prisas, lo entreguen a tiempo, lo empiecen a hacer ya a la mera hora y después incluso caen en un retraso, y el retraso significa pues una calificación más baja. Muchos de los trabajos, de las láminas que me entregan incluso son buenos trabajos, pero pues tienen ese punto malo, ¿no? De que lo entregan ya con cierto retraso, no lo entregan a tiempo y pues ahí es donde baja la calificación. Entonces, nada más como recomendación, hay que tratar de ser un poco organizados con estas cuestiones. Algunos entraron tarde a la explicación, no sé si la comprendieron cabalmente, si tienen dudas, si tienen preguntas. Estamos Este, hablando dime. yo sí entré tarde y no, la verdad no sé de qué estamos hablando. Entonces, creo que lo puedo explicar así rapidísimo para... Lo vamos a tratar de explicar otra vez, Sí, gracias, gracias, profe. sintetizando, ¿no? Eh, Les decía que en este tercer parcial, el 60% de su calificación está compuesta por 4 infografías: paleocristiano, bizantino, románico y gótico. Son los temas que vamos a ver. De cada uno de estos temas hay que realizar una infografía. Cada una vale 15%, en su conjunto valen 60%. Y el 40% restante de la calificación de este tercer parcial, pues es un trabajo final. De eso estamos hablando, de ese trabajo final. Es un trabajo por equipos, es prácticamente el mismo equipo que ya está conformado con las exposiciones. Y es un trabajo que está dividido, digamos, en dos partes. Por una parte es una memoria descriptiva y por otra parte son los planos, las representaciones, los dibujos, plantas, fachadas, cortes, etcétera. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Se tiene inicialmente un proyecto. Cualquier proyecto es bueno: una casa habitación, un edificio de oficinas, un hotel, un estacionamiento, etcétera. Un proyecto arquitectónico, quizás de los que ustedes ya desarrollaron en, en, en su estancia en la escuela, en estos semestres que llevan. Y a partir de ese proyecto, habrá que hacer una serie de transformaciones o adecuaciones, una remodelación o una intervención arquitectónica para transformarlo de como está inicialmente hacia uno de los estilos que ya hemos visto durante el curso, hacia el gótico, hacia el griego, hacia el romano, hacia el egipcio, incluso puede ser el mesopotámico, etcétera, ¿no? Vamos a ver además el bizantino, el paleocristiano, el gótico, etcétera. Entonces, en la memoria descriptiva van a redactar de una descripción del proyecto. Si es una casa habitación, cuántos locales tiene, lo que hay en planta baja, en segundo nivel, tercer nivel, si se da, etcétera. La descripción del proyecto, ¿no? Cómo está conformado. Después una justificación, es decir, van a elegir un tema. En este caso, por ejemplo, sus compañeros eligieron la arquitectura gótica. Van a hablar acerca de la arquitectura gótica, lo que la caracteriza, los elementos arquitectónicos, cómo son en la arquitectura gótica. Por ejemplo, los vanos, las ventanas son apuntadas, terminadas en punta.
ojivales, hay gabletes, hay pináculos, etcétera, hay rosetones, etcétera, ¿no? Hacen la descripción de las características del estilo y después hablan acerca de esos cambios, ¿no? Por ejemplo, las ventanas inicialmente eran rectangulares, pero se hicieron con una forma apuntada u ojival. Que por cierto, esta que está aquí no es apuntada ni es ojival. Aquí se equivocaron sus compañeros. Ustedes no deben de tener ese tipo de errores. Los vanos, las ventanas del estilo gótico, siempre son terminadas aquí en punta, como una ojiva, de ahí el nombre de vano ojival. Pero bueno, ese fue un error de sus compañeros. Cambian los vanos, las ventanas, las puertas, una serie de arquivoltas en las entradas, ya vamos a ver lo que es eso, rosetones, gabletes, pináculos, todo eso le agregan, lo transforman, lo adecúan al proyecto que ya tienen. Y desde luego lo van describiendo en esa memoria descriptiva, pero después presentan todo el proyecto. Como se encuentra inicialmente, como estaba inicialmente el proyecto, y ya después el mismo proyecto, pero con la serie de cambios, de transformaciones, de adecuaciones. Van a entregar plantas, fachadas, perspectivas, o en su caso, renders. Les decía que pueden ser trabajados en un programa de cómputo o incluso hechos a mano si saben trabajar pues manualmente. Muchas veces esos trabajos incluso son mejores algunos que los hechos en computadora, como ustedes quieran trabajar. ¿Sale? Y esto que los presento fueron algunos ejemplos, ¿no? Del estilo gótico, de cómo trabajaron aquí sus compañeros un estilo, pues, griego en la antigüedad, agregando esta serie de elementos a su proyecto original. Y también les mostré este otro, donde hicieron los planos ya terminados de esa intervención, de esos cambios, de esa remodelación del proyecto. ¿Sale? Ya me expliqué. ¿Se comprendió? ¿Tienen alguna duda? Gracias, profe. Ya entendí. ¿No hay dudas, preguntas, muchachos? De momento No, no, profe. creo que sí quedó claro. Bueno, muchachos, entré un poco tarde, entré a la 1:20 y había pocos compañeros. Ahorita ya hay más compañeros, pero igualmente ya eh, el tiempo está un poco